Hola, en este módulo relacionaremos el concepto de plasticidad cerebral con un modelo de aprendizaje y de enseñanza basado en las teorías ecológicas. Estas teorías proponen un enfoque dinámico en el que el entrenador debe plantear problemas de movimiento para que el jugador encuentre sus propias soluciones, favoreciendo así la transferencia del aprendizaje a la competición. Plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para reorganizarse, tanto estructural como funcionalmente, como respuesta a la experiencia, el aprendizaje o una lesión. Esta capacidad depende en gran medida de la plasticidad sináptica, es decir, de la habilidad de las conexiones entre neuronas para fortalecerse o debilitarse según la actividad que desarrollan. Hoy sabemos que el cerebro es mucho más adaptable de lo que se pensaba hace unas décadas, incluso en edades avanzadas. Esta reorganización puede producirse a distintos niveles: cambios microscópicos en las conexiones entre neuronas, reorganizaciones de áreas cerebrales completas. Comprender esta capacidad de adaptación nos permite diseñar estrategias de entrenamiento mucho más eficaces. Plasticidad durante la infancia y la adolescencia. Los niños y adolescentes presentan una enorme capacidad de plasticidad cerebral debido al intenso desarrollo cognitivo y emocional propio de estas etapas. Durante estos años, el cerebro crea continuamente nuevas conexiones neuronales y reorganiza sus circuitos en función de las experiencias vividas. Por ello, las actividades realizadas durante estas etapas tienen un enorme impacto sobre el desarrollo futuro. Un ejemplo claro es el de los jóvenes músicos. Diversos estudios han demostrado que quienes practican música de forma intensiva presentan cambios estructurales en las áreas cerebrales relacionadas con la audición y el control motor, mejorando además capacidades como la memoria, la atención y la coordinación. Este tipo de evidencias también orienta la elección de actividades complementarias que pueden beneficiar el desarrollo de un joven jugador de golf. Plasticidad en la edad adulta. Aunque la plasticidad cerebral disminuye con la edad, nunca desaparece por completo. El cerebro mantiene durante toda la vida la capacidad de aprender, adaptarse y reorganizarse. En los adultos mayores, esta capacidad resulta especialmente importante para compensar los cambios asociados al envejecimiento y facilitar la recuperación tras determinadas lesiones neurológicas. Un ejemplo bien documentado es el efecto del ejercicio físico. Numerosas investigaciones muestran que la práctica regular de ejercicio aeróbico, como el golf, favorece la formación de nuevas conexiones neuronales y contribuye a mantener un buen funcionamiento cognitivo. Sin embargo, con el paso de los años, el cerebro también se vuelve más vulnerable a enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson, que pueden reducir esta capacidad de adaptación. Por ello, mantener un estilo de vida activo, tanto física como mentalmente, resulta fundamental para preservar la salud cerebral. Aunque la plasticidad ayuda a compensar parte de estos cambios, la prevención y la intervención temprana siguen siendo las estrategias más eficaces para conservar las funciones cognitivas a lo largo de la vida. En los próximos capítulos veremos cómo aprovechar esta extraordinaria capacidad del cerebro para optimizar el aprendizaje y el rendimiento deportivo. En el ámbito del rendimiento deportivo, la plasticidad cerebral desempeña un papel esencial al permitir que los deportistas adapten y mejoren sus habilidades con el paso del tiempo. La práctica repetida de gestos específicos, como golpear una bola de golf, produce cambios en las áreas cerebrales responsables del control psicomotor fino. Estas adaptaciones neuronales mejoran progresivamente la precisión, la velocidad y la coordinación de los movimientos, traduciéndose en un mayor rendimiento deportivo. Este ejemplo demuestra que la plasticidad cerebral constituye uno de los pilares del desarrollo del deportista, ya que favorece tanto la mejora física como la cognitiva. La capacidad para adaptar la estrategia de juego también depende de la plasticidad cerebral, pues requiere la creación de nuevas conexiones neuronales y la reorganización de los circuitos cerebrales. Asimismo, la plasticidad es fundamental para desarrollar la resiliencia mental. La práctica continuada y la exposición a situaciones de alta presión, como las competiciones, fortalecen la capacidad del cerebro para regular las emociones, mantener la concentración y tomar decisiones rápidas y acertadas. Por este motivo, insistimos en una idea que repetiremos a lo largo del curso. El mejor entrenamiento es la competición, porque expone al jugador a contextos reales donde estas capacidades pueden desarrollarse plenamente. La plasticidad cerebral también desempeña un papel decisivo en la recuperación de lesiones. Durante un proceso de rehabilitación, el cerebro puede reorganizar sus conexiones para compensar funciones alteradas y recuperar parte de las capacidades perdidas. La repetición de ejercicios específicos favorece esta reorganización
y acelera la recuperación funcional. Por último, la plasticidad facilita el aprendizaje de nuevos deportes. Cuando una persona practica una disciplina diferente, el cerebro crea nuevas conexiones que permiten adquirir con rapidez las habilidades necesarias. Esta es la razón de una idea fundamental en la formación deportiva. Primero el deportista, después el golfista. Durante las primeras etapas del desarrollo, la práctica de varios deportes favorece una formación física, motriz y cognitiva mucho más completa, proporcionando una base sólida sobre la que posteriormente construir un golf de alto nivel. En definitiva, la plasticidad cerebral nos permite aprender, adaptarnos y mejorar durante toda la vida. Comprender este fenómeno y aprovecharlo correctamente es clave para optimizar el entrenamiento, superar las dificultades y alcanzar el máximo potencial deportivo. Fases del aprendizaje. Veamos ahora un modelo de aprendizaje en el que la plasticidad cerebral desempeña un papel fundamental en todas sus etapas. El aprendizaje de las habilidades perceptivo-motrices puede dividirse en tres fases. Fase cognitiva. En esta primera etapa, el jugador todavía no dispone de los conocimientos necesarios para resolver los problemas de forma autónoma. Por ello, necesita instrucciones claras que le ayuden a comprender qué debe hacer y por qué. En golf, esto implica conocer los principios básicos que determinan el vuelo de la bola, así como nociones elementales de biomecánica y eficiencia del golpe. Estos conocimientos constituyen la base sobre la que comenzará a construir sus habilidades. Fase asociativa. En esta segunda etapa, el jugador empieza a resolver los problemas relacionando los conocimientos adquiridos con sus propias experiencias. La calidad y la cantidad de entrenamiento resultan fundamentales, pero también lo es la posibilidad de equivocarse y aprender de los errores. En esta fase adquieren gran importancia los juegos y ejercicios realizados en el campo, ya que favorecen la reflexión, la búsqueda de soluciones y el desarrollo de la capacidad de adaptación. El entrenador pasa progresivamente de dar respuestas a plantear retos que guían el aprendizaje. Fase autónoma. La última etapa se caracteriza por la automatización de las respuestas motoras correctas, reduciendo al mínimo el esfuerzo cognitivo necesario para ejecutarlas. El cerebro activa de forma automática patrones de acción ya consolidados, permitiendo realizar los movimientos con rapidez, precisión y eficiencia. Esta automatización marca una de las principales diferencias entre un jugador amateur y un jugador experto. Mientras el primero necesita recurrir constantemente a la memoria para recordar cómo actuar, el segundo ejecuta muchas acciones de forma automática, liberando recursos mentales para tareas mucho más útiles, como analizar la estrategia o visualizar el golpe. Entrenar cómo se compite. Cada fase del aprendizaje requiere una enseñanza y un entrenamiento adaptados a las necesidades del jugador. Además, es fundamental que los entrenamientos se desarrollen en condiciones lo más parecidas posible a la competición. El cerebro no solo almacena los movimientos aprendidos, sino también las emociones asociadas a cada experiencia. Por ello, aunque resulta imposible reproducir exactamente la presión de un torneo, el entrenamiento debe acercarse lo máximo posible a esas condiciones. Cuando un jugador aprende a entrenar bajo situaciones de incertidumbre, presión o frustración, desarrolla una mayor capacidad para gestionar esas emociones durante la competición, mejorando tanto su resiliencia como la consistencia de su rendimiento. Por ello, durante el proceso de aprendizaje es importante generar este tipo de emociones, ya que fortalecen la asociación entre entrenamiento y competición. Además, como vimos al estudiar la memoria, también mejoran el registro de la información y facilitan su recuperación durante los torneos. Esto nos lleva a un concepto fundamental: la diferencia entre el entrenamiento lineal y el entrenamiento contextual o dinámico. Antes de abordarla, conviene distinguir entre repetición y automatización. La repetición, propia del entrenamiento lineal, consiste en ejecutar una misma acción siempre de la misma forma, bajo la idea de que un elevado número de repeticiones consolidará el movimiento. La automatización, en cambio, surge cuando el jugador aprende a resolver problemas reales dentro del contexto de juego. No consiste en repetir un movimiento, sino en encontrar soluciones eficaces ante situaciones cambiantes. En los métodos tradicionales predomina el entrenamiento lineal: golpear una bola tras otra desde una superficie plana, sin distracciones y con condiciones constantes. Aunque este tipo de práctica puede ser útil en determinados momentos, el verdadero progreso en golf se produce mediante el entrenamiento contextual, es decir, jugando en el campo y enfrentándose a situaciones reales de competición. Pendientes, distintos tipos de hierba, obstáculos, viento, presión y la presencia de otros jugadores
obligan al deportista a adaptarse continuamente. Este contexto favorece el desarrollo del razonamiento, la gestión emocional y la capacidad para resolver problemas de forma eficaz. En este modelo, el jugador debe descubrir sus propias soluciones, mientras el entrenador actúa como guía para orientarlo hacia las más eficaces. Este proceso desarrolla la competencia consciente, paso previo a la automatización y a la denominada competencia inconsciente. Este planteamiento coincide con el modelo de aprendizaje descrito por Martin M. Broadwell, que distingue cuatro fases: incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, competencia consciente, competencia inconsciente. Uno de los mayores retos del entrenamiento de alto rendimiento es que muchos deportistas muestran resistencia cuando se cuestiona su forma de razonar o de tomar decisiones. Por ello, suele ser mucho más eficaz diseñar situaciones de entrenamiento que obliguen al jugador a descubrir por sí mismo sus errores, en lugar de señalárselos directamente. El entrenador no puede decidir por el jugador, pero sí puede modificar el entorno de práctica para que determinadas soluciones dejen de ser viables y otras aparezcan de forma natural. En otras palabras, el entrenamiento debe introducir restricciones que desafíen los patrones habituales de pensamiento y obliguen al jugador a explorar nuevas posibilidades. Curiosamente, este enfoque recuerda al golf de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la mayoría de los campos ni siquiera disponían de campo de prácticas. Los jugadores aprendían directamente en el recorrido, resolviendo problemas reales en cada golpe. Esta realidad inspiró a Harry Vardon, 6 veces ganador del Open británico, quien escribió en The Complete Golfer: no juegues demasiado golf si quieres mejorar. 2 vueltas al día, 3 días por semana, son suficientes para cualquier jugador que no quiera acabar jugando de forma descuidada y rutinaria. Más allá del número de hoyos, su mensaje resulta muy revelador. La prioridad debía ser la calidad del entrenamiento en el campo, no la repetición mecánica de golpes, práctica en bloques y práctica aleatoria. También es importante distinguir entre práctica en bloques y práctica aleatoria. La práctica en bloques organiza el entrenamiento en ejercicios repetitivos y separados. Por ejemplo, 1 hora golpeando únicamente draws, 15 minutos repitiendo siempre el mismo chip, 15 minutos de putts largos. La práctica aleatoria, por el contrario, introduce variabilidad y obliga al jugador a pensar constantemente. Un ejemplo sería entrenar desde diferentes lies y pendientes, utilizar distintos palos y trayectorias, calcular distancias, seguir la rutina previa al golpe y resolver situaciones cambiantes. Del mismo modo, en el juego corto puede consistir en jugar una única bola desde posiciones distintas, invocarla y registrar cuántas veces consigue chip y un put o chip y 2 puts. Aunque la práctica en bloques produce una rápida sensación de mejora, numerosos estudios muestran que ese progreso suele ser engañoso y apenas se transfiere a la competición. Por el contrario, el entrenamiento contextual y aleatorio exige un mayor esfuerzo cognitivo, pero genera un aprendizaje mucho más sólido, adaptable y duradero. En definitiva, el entrenamiento debe preparar al jugador para resolver los problemas reales que encontrará en el campo, no únicamente para ejecutar movimientos perfectos en condiciones ideales. Con estos conceptos ya disponemos de la base necesaria para comenzar el estudio de los test de evaluación neuropsicológica, que abordaremos en la siguiente lección. Comencemos. Grow is a mental calculation training software specifically designed for golfers. It helps players develop faster and more accurate decision making by training distance calculations, slopes, safety margins, and other key skills required on the golf course. Regular use can improve both confidence and performance under pressure. Best of all, it is completely free to use and can be accessed at www.cognitivegrowth.pro.